Saludos de nuevo en el nombre de Cristo. La meta de la exégesis no es el conocimiento, sino la transformación. La meta de la exégesis no es el conocimiento, sino la transformación. Y la transformación ocurre en la aplicación. La transformación ocurre en la transformación. Es decir, necesitamos hacer un buen trabajo en la exégesis, sin duda. Es parte del llamado de cualquier persona que quiere estudiar la Biblia con éxito y en una manera eficaz, una manera que va a servir bien a sí mismo y al pueblo de Dios. Especialmente esto es importante para los líderes cristianos que van a alimentar al pueblo con enseñanzas y o sermones. ¿Okay? La exégesis es muy importante y por medio de la exégesis recibimos mucho conocimiento, sin duda. Recibimos un montón de conocimiento muy bueno y muy útil. Pero esto no es la meta. El conocimiento no es la meta de la exégesis. No. La meta final es que nosotros seamos transformados, que no solamente conocemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios actúa en nuestras vidas. Entonces la aplicación es muy, muy importante en nuestros estudios bíblicos, sin duda. Podemos pasar un montón de tiempo en la observación y debemos hacerlo. Podemos invertir mucho tiempo y buen tiempo en la interpretación y debo hacerlo. Pero si paramos allá y no permitamos que la palabra nos transforme por medio de la aplicación, ay papá, esta es la verdad de esto. Si no apliquemos la Biblia a nuestras vidas a tal manera que la palabra nos guíe y nos cambie, hemos fallado en nuestro estudio bíblico. Lo repito, si no apliquemos la Biblia a nuestras vidas a tal manera que la palabra nos guíe y nos cambie, hemos fallado en nuestro estudio bíblico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer la aplicación y en el estudio bíblico inductivo ustedes van a aprender o ya han aprendido acerca de la aplicación, que es el tercer paso del estudio bíblico inductivo de ese proceso. Dado que no estamos hablando enteramente sobre el estudio bíblico ahora, el estudio bíblico inductivo ahora, sino que estamos hablando más sobre la hermenéutica. Deseo enseñar a ustedes, por si acaso todavía no saben eso, un principio muy, muy central a la aplicación. Lo que hacemos en la exégesis es que descubrimos lo mejor que sea posible, descubrimos lo que el texto significaba para ellos, los oyentes o lectores originales, en su tiempo original. En este sentido, nuestro trabajo de la exégesis es un trabajo histórico. Es un trabajo histórico importante, pero histórico, porque estamos enfocándonos en el pasado, en lo que la Biblia decía a ellos en ese tiempo, ¿ok? En la aplicación tratamos de convertir
lo que la Biblia significaba a ellos en ese tiempo a lo que puede o debe significar para nosotros hoy en día. Y hay un principio muy simple de 6 palabras para ayudarnos a recordar eso. Y es lo siguiente. Ahora a nosotros, entonces a ellos, ahora a nosotros. Entonces a ellos, ahora a nosotros. Tratamos de descubrir lo que la Biblia significaba entonces a ellos y después tratamos lo mejor que sea posible. Tratamos de discernir lo que la Biblia significa para nosotros ahora, ¿ok? Entonces a ellos, ahora a nosotros. Este es el principio más simple para cristalizar lo que tratamos de hacer en la aplicación. Y esto no es solamente un ejercicio académico. La verdad es que no es un ejercicio académico, es una obra espiritual. Es parte de nuestra relación con Cristo Jesús que aplicamos la Biblia a nuestras vidas. Como ustedes recuerdan que dice la palabra en Santiago, que el leer de la palabra o escuchar a la palabra y no hacerlo, no ponerla, hacerla y no ponerla en práctica, es como vernos en el espejo y inmediatamente después de salir del espejo, olvidamos cómo, cómo parecemos. Es como eso. Entonces, es un mal gasto de tiempo, es un mal gasto de los recursos de Dios, es un mal gasto que horrible de la palabra si la leemos, pero inmediatamente la olvidamos y nunca la aplicamos. Eso no trata con nuestra vida académica o nuestra vida intelectual. Esto trata con nuestra vida espiritual. ¿Ok, hermanos? Hermanas, quiero enfatizar eso. Si a usted le fascina hacer la exégesis, estudiar las palabras en griego y en hebreo, pensar en la estructura de un pasaje o un libro, pensar en qué tipo de literatura es y qué quiere decir diferentes figuras de lenguaje y todas las cosas que se incluyen en nuestro trabajo de exegetical. Si a usted le fascina hacer todo eso, gloria a Dios, porque es muy importante a nuestro trabajo de la observación y la interpretación. Pero si usted nunca quiere moverse de este paso de la exégesis, al paso de la aplicación a su vida hoy en día, con cambios reales, con transformación real, entonces usted ha fallado en su estudio bíblico. Lo digo con amor, lo digo con cariño, es la verdad. Tal vez mi cara no comunica eso. Pero basado en mi experiencia personal, yo sé que es difícil a veces para nosotros aplicar la Biblia porque somos humanos y no deseamos cambiar, no deseamos rendir nuestras voluntades completamente a nadie, aún a veces Dios. Y Satanás no quiere que cambiemos. Satanás no quiere que seamos transformados por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, les amamos mucho, pero les digo con sinceridad completa,
hay que aplicar la palabra de Dios a su vida al punto que usted está o es transformado por el Espíritu por medio de esa palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.